Damos gracias al Señor, amén. ¿Están contentos, hermanos? Contentos, ¿no? Un día especial, el día que nos sentamos a la mesa también de manera espiritual con Cristo, es un gran día. Y bueno, damos gracias a Dios. Vamos a esperar que los chiquillos salgan. Se nos está creciendo la iglesia infantil, eso es bueno. Esta es la segunda parte, no sé cuántos recuerdan que yo hace 15 días prediqué sobre el ser, el permanecer y el hacer. Y quedó pendiente el hacer. ¿Cuántos recuerdan? Estos tres conceptos, desde mi punto de vista, creo que encierran, aunque son muy generales, pero encierran lo que es llegar a hallar una vida plena. La vida plena ha sido diseñada para los cristianos, y como cristianos sabemos que la Biblia enseña que podemos tener plenitud en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Y que ha sido dejada para disfrutarla. Por eso el cristianismo no se debe convertir en algo aburrido. Es una realidad espiritual para vivir, precisamente por lo que pasó en la cruz. Es un beneficio de la cruz. Pero a veces vemos que muchos cristianos no alcanzan a experimentarla, no logran llegar a saber cómo se experimenta una vida en plenitud. Si esto se lo preguntáramos a una persona que no camina con Dios, pues bueno, no sabría contestarla porque desconocen esta promesa, ¿no?, de la vida plena en Dios. Pero no el cristiano. Sin embargo, vemos a veces vidas, hermanos en la fe, que les cuesta experimentar ese estado de plenitud. O a veces también hay episodios en nuestra vida donde el estado de plenitud como que tiende a desaparecer. ¿No nos ha pasado? Normalmente cuando hay situaciones difíciles tiende a desdibujarse de nuestra vida. Por eso el cristiano, hermanos, tiene que reconocer todas estas verdades y vivir bajo ellas. La vida cristiana se nos ha dejado no como una teoría, sino para ejecutarla como una práctica el día a día en nuestras vidas. Entonces, como cristianos, no solamente estamos limitados a hablar sobre lo que creemos. Esto sería el primer concepto de lo que es ser, permanecer y hacer la fórmula, la clave para tener una vida plena. Pero no estamos limitados, hermanos, solamente a hablar. Yo creo que todos hablamos de lo que creemos. Es la conversación que fluye, hermanos. También el llamado es a permanecer en aquello que creemos, que fue también otro de los conceptos que analizamos en la prédica anterior. Permanecer, y ya les di todas las herramientas que Dios puso en mi corazón para lograr ese estado de permanencia, ser, permanecer. Pero ahora viene la tercera parte, que es hacer lo que creemos. Recordemos, hablar, permanecer y hacer lo que se cree. Cuando miramos el significado del verbo hacer, principalmente su uso se atribuye para indicar una realización de alguna acción. Es decir, es algo que nos lleva al movimiento. Así que el sentido de este verbo se opone completamente a una actitud pasiva, a una actitud de inactividad. El hacer, y la vida cristiana es el hacer. Recordemos, los que estamos en Gálatas, no para ganar la salvación, sino como resultado de la salvación. La vida cristiana nos lleva a tener actitudes en movimiento, una vida que no se detiene, una vida que va avanzando hacia donde el Señor nos está llevando para que se cumplan todos los propósitos que Dios tiene para cada uno. Así que la vida cristiana está vinculada a eso, a acción, quédense con eso, a movimiento. No hay estados contemplativos, quietos, pasivos. No tiene nada que ver la vida cristiana con esto. Así que de esto que les estoy hablando, de ese hacer, de ese estado, que es el tercero, que nos lleva a tener una vida plena, estoy hablando de dones expresados y puestos ¿a qué? Al servicio de Dios. Estoy hablando de acciones ejercitadas. Estoy hablando de una fe viva y una realidad espiritual activa. De eso estoy hablando cuando estoy hablando de ese hacer, de todo esto. El hacer se convierte entonces en la tercera pieza de ese puzzle
que nos lleva a experimentar una vida plena en Dios. ¿Ustedes desean una vida plena? Sí, todos los días, ¿no? No queremos estados momentáneos de plenitud, sino todos los días. Y Dios nos lo permite vivir. No debe ser algo extraño para el cristiano. Así que en la vida cristiana, el hacer halla su expresión en el servicio. Halla su expresión, su forma de expresarse, de desarrollarse, de caminar en el servicio. Cuando se cultiva esa relación genuina y verdadera con Dios, entonces, de inmediato, hermanos, de inmediato va a aparecer el deseo de servir. No hay cristianos no existen los cristianos que no desean servir. El cristiano va a desear servir. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuáles son los espacios que se nos otorga para esa acción, para el desarrollo de ese hacer, de ese servicio, de esa actividad de servicio a la que estamos siendo invitados constantemente, hermanos, y nada menos sino que por el Padre, con nuestro Padre Celestial, por Dios? Entonces hay diferentes aspectos. Yo no voy a entrar a describir cómo podemos servir en cada aspecto, pero yo sé que el Espíritu Santo les va a ir a ustedes mostrando, si no sería muy larga y tendríamos que hacer una cuarta prédica, y no quiero hacer una cuarta prédica sobre este tema, una tercera, perdón. Así que los campos de acción donde tú puedes servir y donde yo puedo servir, el campo más inmediato, ¿cuál es? El hogar. Servir en el hogar. A veces se sirve en la iglesia, pero no se quiere servir en el hogar. Y tenemos que servir en el hogar. Ser servidores ahí, también dentro de nuestro hogar, de las formas como se nos presente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hermanos, vamos a tener oportunidad de servir en nuestro hogar. Limpiando, ayudando a cocinar, todo lo que implica el funcionamiento de un hogar. Por lo tanto, ahí tenemos un campo de acción para ejercitar ese servicio, ese hacer. La familia, que es diferente al hogar. La familia es otro campo de acción donde nosotros podemos experimentar y dar a desarrollar toda esa acción de servicio, cada uno con sus funciones. Sacerdocio, ayuda idónea, administración, todo lo que requiere los aspectos de familia. Siendo buenos padres, siendo buenos esposos, siendo buenas esposas, siendo buenos hijos. Todos son campos, hermanos, de acción tremenda. La comunidad. No somos un ente para estar metidos en una burbuja. A veces inconscientemente nos volvemos así, hermanos. Sino que nosotros también tenemos un campo de acción para desarrollar ese hacer, ese servicio en la comunidad donde nosotros estamos. Somos luz y sal de la tierra, por lo tanto también ahí tenemos espacios que nos van a permitir servir y que Dios se muestre a través de nuestras vidas. A veces creemos que predicar el evangelio es solamente leerles la Biblia a los inconversos y decirles, y mira, te vas a condenar, te vas a... Hermanos, hay un espacio tan interesante y tan importante y a veces tan olvidado, que es mostrar la esencia de Cristo con nuestra propia vida. A veces en esos aspectos podemos llegar a ser muy religiosos. Entonces la comunidad se convierte en otro campo de acción donde vamos a poder, ¿qué? Hacer, servir. No pierdas la oportunidad en tu comunidad. Sé un buen vecino. Ayuda al vecino que necesita. Nosotros tenemos una vecina mayor que es doña Fidela. Y doña Fidela es una persona mayor. Y ella es muy pegada a la tecnología, pero le cuesta interpretar a veces ciertas cosas que pasan y ella siempre toca la puerta, ¿no? Nos toca guiar al que esté, lo pilla y para ver cómo se le bloquea la tablet, que no sé qué, y siempre estamos ahí ayudándole. Nuestros puestos de trabajo se convierten también en una área muy importante para servir y debemos de hacerlo con integridad, respetar los horarios, no ser vagos en el trabajo, mostrar testimonio de vida cristiana y ayudar también a los compañeros de trabajo, a aquellos que necesitan. O sea, hermanos, que esto tiene, el servicio tiene un campo de acción muy extenso, casi sin límite. Y esto es interesante, ¿no? Y por supuesto,
que hay otro campo de acción para desarrollar el servicio, ese hacer que nos lleva a tener una vida plena, y es la iglesia local. ¿Cuántos decimos amén? La iglesia local nos lleva a eso, y ese no puede ser descuidado, dejarlo allá de últimas, sino que la iglesia local nos permite también ejercitar todo ese servicio. No puede faltar. No puede haber un cristiano que diga, soy cristiano, amo al Señor, todo lo que implica todo esto y lo que podemos llegar a argumentar, que no sirva en la iglesia local. Y ahora, servir no es solamente pararse aquí y predicar. ¿Ah? Antes de empezar la reunión, vi a muchos haciendo cositas. Hermano, el ayudar a poner una extensión, el ayudar a preparar, todo eso es servicio dentro de la iglesia local. Obviamente que hay unos servicios un poco más relevantes en ese sentido, ¿no? Pero todo lo que hacemos delante de Dios en la iglesia local es servicio y se lo prestamos a Dios y a nuestros hermanos. Amén. Entonces no necesitamos estar en un puesto donde se ve mucho para servir. Yo les animo a que siempre cuando crucen esa puerta, que este es el lugar físico donde nos reunimos como iglesia, ustedes estén pendientes y ayuden. Siempre lo vamos a hacer como si fuera para Dios. Servir es algo especial. Así que la iglesia local es ese campo de acción que no nos puede faltar. Amén. Si está faltando, hay que prestar atención, orar, pedir dirección y buscar nuestro huequito. Me gustó que Ariel dijo esta mañana, cada uno busque su parcela, se estaba refiriendo a dónde sentarnos, pero también podemos llevar eso que dijo Ariel para nuestra vida espiritual y nuestro desarrollo dentro de la iglesia. Cada uno tiene una parcela, hermanos, y esto no va de protagonismo, no va de pastorado, no va de liderazgo, eso va dentro de la área del servicio, así que no desaprovechemos la oportunidad. Entonces, la iglesia local debe ocupar un lugar especial en nuestros corazones, el servicio, el hacer. No puede ser visto de forma indiferente o como algo sin valor. Debe estar como algo muy especial dentro de nosotros. En la iglesia local todos debemos ser colaboradores al servicio de Dios. Es decir, no lo hacemos por los hermanos, aunque dentro del servicio y ese hacer vamos a bendecir la vida del hermano, pero lo hacemos para el Señor. Somos colaboradores de Dios cuando ejercitamos ese hacer, ese servicio. Y hay mayor honor que eso, hermano, que Dios nos haya llamado para ser sus colaboradores. No estamos siendo colaboradores ni el jefe, ni yo qué sé, cualquier otra persona que se te ocurra pensar en este momento. Es Dios el que está buscando en nosotros que colaboremos con Él, y esto es hermoso. Así que colaboradores donde cada uno de nosotros hace el trabajo que el Señor, ¿qué?, nos ha encargado. Amén. Y hay mucho trabajo en el reino y da propósitos hermosos, hermanos. Tú puedes tener una profesión que te ha llevado a tener un estatus económico bueno, a traer satisfacción en tu corazón por aquellos logros que tú has recibido. Todo eso es valedero y no estoy en contra de eso. Pero la mayor satisfacción y plenitud que podemos experimentar es cuando servimos a Dios. Amén. No hay nada comparado. Además que este servicio va a tener trascendencia. El resto se va a quedar aquí, pero lo que nosotros hacemos para el Señor va a tener trascendencia. Así que seamos fieles con lo que el Señor nos ha encargado. Romanos 12, versículos 5 al 8 dice así: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hermosa esta cita, ¿no? Se dan cuenta que el que reparte los dones es Dios, pero el ejecutar esos dones al servicio de Dios tiene características, ¿no? No lo hacemos de cualquier forma, sino que Dios nos pide que lo hagamos conforme a lo que Él hizo, porque a la final Él lo hizo también de esa forma, ¿no? Así que
¿Tienes dones? ¿Sabes cuáles son tus dones? Pues memoriza o ten esto y medítalo, ¿no? Si tenemos la responsabilidad de liderar. Lideramos no solamente cuando estamos aquí. Recuerdan lo que aprendimos, ¿no? El liderazgo se desarrolla en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, digamos, en este caso como ejemplo, dice que tomemos la responsabilidad en serio. Ya tenemos claro los campos de acción, esos campos de acción donde ese hacer, ese servicio va a poder desarrollarse y de la forma como lo tenemos que hacer. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para servir de manera íntegra? Porque esto es muy importante también. Sin ser, no podemos, entonces, sin ser cristianos. Entonces, la vida cristiana nos conduce a un camino de integridad en el que estamos siendo perfeccionados también. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se necesita a la hora de poner en acción todo ese servicio? El primer requisito es, por supuesto y obvísimo, seguir a Jesús. Y hay un verso que a mí me gusta mucho, fueron palabras de Jesús y dijo, quien quiera servirme, quien quiera hacer, lo parafraseo, debe seguirme. Es indispensable, primeramente, antes de servirle, seguir al Señor. Por eso no podemos pretender servir, en este caso, de forma íntegra, sea fuera o dentro de la iglesia local, si no seguimos al Señor. Este es un punto importante, es un versículo muy corto, pero que nos dice mucho, hermanos. Y si ya entráramos a examinarlo, pues nos encontraríamos con cosas muy profundas. Porque seguir al Señor no es venir solamente a la iglesia. Es seguir al Señor, el ejemplo del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Así que, ¿queremos servirle a Dios? Primer requisito, seguirle. Amén. Si Jesús, siendo Dios, hermanos, porque Jesús es Dios, vino a servir, porque a eso fue lo que vino. Él vino a servir. ¿A quién vino a servir? Al Padre. Vino a servir a los hombres que necesitaban de Él también. Y le sirvió con toda clase de bienes. Con toda clase de bienes. Y vino a servir también a los discípulos. ¿Recuerdan el último episodio cuando Él lava los pies de los discípulos? ¿Se acuerdan? Y no solamente ahí, se toma esta cita para mostrar cómo sirvió el Señor también y un ejemplo que nos invita a nosotros a hacer lo mismo, pero es que el Señor desde que empezó su ministerio, Él estaba sirviendo públicamente, porque si recordamos la cita cuando Él tenía 12 años, que lo estaba buscando María y José, desesperados, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Era un niño ahí. ¿Lo hallaron dónde? En el templo. ¿Y cuál fue la respuesta del niño? Bueno, aunque en la cultura judía 12 años ya no es considerado un niño sino un adulto. ¿Cuál fue la respuesta? En los asuntos de mi Padre debo estar. Es decir, que siendo niño ya estaba ocupado de los asuntos de su Padre. Así que Jesús, siendo Dios, hizo todo esto, ejecutó todo ese servicio al Padre, a los hombres, con toda clase de bienes y a los discípulos, que nos puede llegar a hacer pensar que nosotros podemos llegar a vivir una vida cristiana ajenos al servicio. No hay razón para que eso esté ahí en nuestro corazón, porque Él siendo Dios, Él no se vino a mostrar como rey, porque eso será en otro momento. Él vino a mostrar una vida en servicio. Si leen ustedes el Evangelio de Marcos, ahí se presenta la vida de Cristo como el siervo. Y lo hizo de una forma, bueno, el siervo sufriente, ¿no? Sirvió, dio todo para mostrar y dejar impregnado que el servicio es importante, hermanos, porque no hay vida cristiana sin servicio. Por eso no podemos llegar a decir, bueno, yo soy cristiano, pero bueno, esta idea la veo ajena a mi vida. Estaríamos llevando un cristianismo equivocado, sea por desconocimiento o lo que sea. Recordamos qué significa cristiano, lo vimos la semana pasada, esos son conceptos del ABC de la vida cristiana, significa seguidor de Cristo. Si Cristo se vino a mostrar como un siervo, pues nosotros tenemos que seguir también este ejemplo de siervos del Señor. Mateo 20:28 dice, imiten al Hijo de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. Subrayen ese no vino para ser servido.
A veces la vida es muy egocéntrica y queremos que todo el mundo nos sirva, nos sirva, nos sirva, pero es que no hemos sido llamados a esos. Hemos sido llamados para servir a otros. La vida del Señor Jesús estuvo, hermanos, centrada en servir a Dios y al prójimo. En eso estuvo centrada. Y mira hasta dónde nos sirvió. Hoy recordamos la muerte del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se subió a la cruz, estaba sirviéndonos. Amén. Estaba dando toda su vida ahí por nosotros para que nosotros pudiéramos hoy en día experimentar la libertad. Amén, que trae la vida cristiana y pudiéramos ser perdonados y se pudiera establecer esa relación con Dios Padre. Estaba sirviendo, sirvió hasta el último momento, estando en la cruz, ya agonizando. Uno tenía a su lado, dos, ¿no? A la derecha y a la izquierda, y hasta ese momento sirvió aquel que le dijo: Señor, acuérdate de mí. No quedó callado, trajo esperanza a una vida. Y estuvo hasta el último segundo de su vida sirviéndonos. Por lo tanto, estuvo enfocado en el amor, en su servicio a Dios, porque lo hizo obviamente como obediencia al Padre, pero también al prójimo. ¿Saben qué hizo Jesús? Lo sabemos todos. Hagamos un pequeño recordatorio. En ese servicio sanó, alimentó, liberó, resucitó muertos, milagros poderosos. El milagro de la multiplicación. Había una multitud con hambre y le dijo a los discípulos, y los discípulos no pudieron resolver, y él multiplicó los alimentos para que esa multitud pudiera ser saciada físicamente y calmar su hambre. Liberó a endemoniados y sigue liberando, amén. Sigue haciendo. Aquí no somos cesacionistas, no, el poder de Dios sigue actuando, amén. Ahora, ¿dónde actúa? A través de la iglesia, amén. Resucitó muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro? Y decimos, ¿pero por qué tardó tanto? Bueno, todo tiene un propósito en el Señor. 4 días de muerto, ya olía. Y le dijo: sal fuera, Lázaro, sal fuera. Todo eso es servicio. Pero no solamente se limitó a estas cosas sobrenaturales y poderosas que ocurrieron. También su servicio se vio reflejado cuando escuchaba. ¿Se acuerdan la samaritana en el pozo? ¿Qué hizo él? Habló, la escuchó y le trajo esperanza. Consoló, conversó. ¿Saben que una forma de servir al prójimo es también conversar con el prójimo? ¿Cuánta gente necesita hablar? Necesita ser escuchada y prestar nuestros oídos a esa necesidad. Ahí estamos sirviendo. ¿Se dan cuenta cómo el servicio abarca mucho? Enseñó, predicó, preparó, discipuló y salvó. Todo esto lo hizo Jesús, pero la invitación para los cristianos, para su iglesia, es que podemos hacer también todo esto: enseñar, consolar, escuchar y salvar. No salvamos nosotros, salva Cristo. Pero ¿quiénes llevan el mensaje de la salvación? La iglesia, los cristianos. Por lo tanto, Cristo mostró su servicio al prójimo de todas estas formas maravillosas. Por lo tanto, la vida cristiana, mis queridos hermanos, no puede estar inactiva. Porque entonces, si queremos experimentar plenitud, tiene que estar esta parte dentro del puzzle. Esa pieza no puede quedar vacía si queremos experimentar la plenitud de Cristo en nuestra vida. Efesios capítulo 5, verso 1 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Es hermoso, ¿no? Somos hijos pero queridos por Dios. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Vamos a hacer todo esto, hermano, y la lista sería larguísima de todo lo que hizo el Señor. Ustedes sean inquietos, miren, Señor, ¿qué hiciste? Y empiecen a buscar su parcelita ahí. Aunque diariamente se nos va a presentar oportunidades para ejecutar todo ese servicio a Dios. Segundo requisito: estar impregnados de un amor sacrificial.
El servicio lleva esto, amor sacrificial, que se da y no es un amor emocional, hermanos. Es que hay una diferencia entre el amor sacrificial y el amor emocional. ¿Saben por qué la diferencia y por qué es tan importante ese requisito a la hora de desarrollar nuestro servicio a Dios? Porque si es emocional va a depender de nuestro estado de ánimo. Entonces habrá días en que queremos servir, que queremos escuchar, que queremos enseñar, que queremos predicar, y habrá otros días que no, porque somos seres emocionales y tenemos altibajos en nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso este requisito es tan importante, amor sacrificial, porque para expresar ese servicio a Dios debemos poner en ejercicio ese amor sacrificial. Vamos a tener muchas veces que sacrificar, amén, sacrificar cosas y demostrar. En sí, este principio de amor sacrificial lo puede expresar muy bien lo que es 1 Corintios 13. Ese amor con el que nos debemos amar. Servimos sin esperar nada a cambio. Amén. No, bueno, yo voy a hacer todo esto, voy a empezar a ejercitar esto para tener una vida plena y ¡pum! Nos bajamos cuando no recibimos. El servicio se da sin esperar nada a cambio. Es paciente. No busca lo suyo, no es egoísta. El servicio dentro de lo que es la vida cristiana tiene todas las características del amor de 1 Corintios 13. Ese amor habla de un amor sacrificial. Amén. Entonces, ese es el requisito. Dios no va a operar de la misma forma con una persona que tiene este principio y lo basa en la emoción, en sus sentimientos. Hermanos, hay momentos en que uno que está cansado, que físicamente también puede estar cansado, pero tenemos que sacar, si alguien necesita de nosotros, tenemos que estar ahí dispuestos. Amén. Digamos, esto se da mucho en consejería. A veces uno está cansado y te llama a alguien, a veces una hora escuchando a la persona, guiando. Ahí se ejercita el amor sacrificial. Amén. Por lo tanto, es un requisito imprescindible en la vida de aquel que quiere experimentar ese servicio a Dios. Tercer requisito, no ser perezosos. Amén. No ser perezosos. Romanos 12:11 dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Los perezosos complicado lo tienen, porque el servicio, como hemos visto, implica acción, desarrollo, movimiento. Y si el perezoso no quiere, no, eso tiene mucho trabajo. Eso como que no, esto implica mucho. No, eso de llegar a las 9:30, ayudar a montar todo, eso no. Eso de que te termine el culto y tener que recoger cables, no, eso no. Recordemos que estamos llevando este servicio dentro y fuera de la iglesia, en nuestro hogar, con nuestra familia. Entonces, no podemos ser perezosos. Cuando nosotros miramos la historia de todos los hombres que fueron usados por Dios, la gran mayoría, Dios los llamó haciendo algo. Estaban ocupados en algo. Ocupados en algo. Entonces, Dios no quiere que seamos perezosos. Y si esa condición está en nuestra vida, eso tiene que ser quitado para poder ejercitar un servicio con integridad. Es un requisito que Dios nos pide. ¿Saben qué pasa con el perezoso? Trabaja cuando lo están mirando. Es perezoso en el trabajo. No está el jefe, entonces empieza, se sienta o lo que sea, o deja de trabajar o deja de la llamada, lo que sea. Si está en la casa, lo mismo, ¿no? Eso es muy dado en los hijos. La mamá le dice: haz esto, y la mamá se va un momentito y con el móvil. Entonces, el perezoso va a trabajar y su función va a depender si lo están mirando. Y si lo están mirando, entonces muestra diligencia y acción. Y si lo dejan de mirar, pues lo deja de hacer. Todo esto es integridad, hermanos. No lo podemos tomar a la ligera. Todo esto habla también de integridad. Entonces, cuando alguien se muestra así, pues obviamente está claro que no está prestando un servicio a Dios, sino a los hombres.
El cristiano está llamado a ejercitar ese servicio para Dios, lo vean o no lo vean, porque los hombres me estoy refiriendo, porque Dios sí siempre lo está viendo. Y a veces queremos quedar políticamente correctos con el hombre, que es como nosotros, y se nos olvida que Dios nos está mirando siempre. Y si perdemos de vista, es que servimos, todo lo que hacemos, lo hacemos como para Dios, entonces va a pasar eso. Así que el requisito es no ser perezosos. Cuarto requisito, ser agradecidos. Qué tan importante ser agradecidos, hermanos. Si falta esto en nuestra vida, tenemos problemas, tenemos muchos problemas. Ser agradecidos con Dios es otro de los requisitos para ejercitar bien nuestro servicio a Dios. Hebreos 12, verso 28 dice: así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con amor y reverencia. Hermoso este versículo. Hemos recibido un reino inconmovible, dice aquí Hebreos, y debemos ser agradecidos. Los cristianos hemos sido admitidos, hermanos. Cuando nosotros nos convertimos, hemos sido admitidos para gozar de los privilegios de ese reino que se nos ha entregado. Ahora la pregunta es, ¿de qué forma estamos siendo consecuentes con esa verdad poderosa? Nuestra vida, ¿de qué forma está siendo consecuente? Saben que pasa eso, nos pasa todo, no estoy juzgando a nadie, pero a veces hay verdades tan tremendas en la Biblia y las aprendemos de forma mecánica y se quedan solamente en eso, en un concepto, y no se ejecutan. Y aquí vemos una promesa hermosa, ¿no? Hemos recibido un reino inconmovible, un reino que no se va a acabar, un reino que no se corrompe. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes y la forma de ser consecuentes es también en el desarrollo de nuestro servicio hacia el Señor. Por la obra de Cristo, esto fue posible. Amén. Ese reino se nos entregó por Cristo, no por ser bonitos, ni por ser buenas personas, ni por nada más. Por Cristo fue posible que ese reino nos fuera entregado. ¿Sabes una cosa? Ese reino que hemos recibido nos invita a servir. A servir. Cuando decimos, Señor, queremos que el reino de los cielos avance, es una invitación, hazte parte de eso, porque todos trabajamos para el reino, amén, cada uno en su área, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, ese reino nos ha invitado a todos a servir. No hay nadie que quede fuera. Si tú has venido a Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si tu vida se ha convertido a Cristo, si estás siguiendo a Cristo, hermanos, la invitación de ese reino es a servir. No a ocupar lugares por ocupar lugares, no a llenarnos de teoría, es a servir, hermanos. A servir. Si nos toca barrer, es un privilegio. Si nos toca limpiar baños, como fue nuestro primer ministerio con Jorge, 3 años y medio limpiando baños de una iglesia en ese momento de 5,000 miembros, pues hermano, ahí estamos disfrutando, porque era un privilegio de que el Señor nos está diciendo, quiero que vengan y colaboren en esta parte. Y obviamente teníamos que llegar primero, porque los cultos en Colombia son temprano, creo que eran las 6 de la mañana, teníamos que estar los ujieres. Y todo eso es un privilegio. Todos están invitados a servir. Si eres cristiano, estás invitado a servir en ese reino que reciben los cristianos. Amén. ¿Y cómo servimos? Como decía Hebreos, con gratitud y temor reverente. No de cualquier forma. Con gratitud, entendiendo el gran privilegio de haber recibido ese reino. Y somos gratos con Dios en ese servicio que Él nos permite ejecutar para su reino, con temor y reverencia, no con miedo, temor reverente, de saber que estamos sirviendo ¿a qué? A un Dios santo, hermanos. Cristo nos ha acercado con el Padre y gloria a Dios por eso, pero con padreos no, hermano. Es decir, respeto con Dios no, Él es nuestro Padre, le podemos decir Abba Padre, Él nos conoce, podemos tener una relación cercana como vimos la vez pasada,
Pero no tratemos tampoco a Dios igual a nosotros, porque Él es santo. Por lo tanto, en la ejecución de ese servicio tiene que haber gratitud y un temor reverente, entendiendo que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Amén. No se sirve de cualquier manera, se sirve con integridad. Amén. Con integridad y entendiendo todos estos principios. ¿Sabes qué le dijo Jesús? ¿O saben qué le dijo Jesús a sus discípulos? Dice, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Mayor honor que ese no podemos tener. Sirvientes. ¿Sirvientes de quién? De Dios. Al servicio de los demás. Hermoso, ¿no? Ay, ¿ahora qué? Yo no vengo a ser cristiano para ser un sirviente. Siervos, sirvientes del Dios Altísimo. Y sirvientes no solamente aquí, cuando los ojos nos ven, sirvientes también en nuestra casa, con la comunidad, con todos los que lo necesitan en el trabajo, sirviendo a todo el que se nos pase por delante. Amén. Servimos cuando damos una palabra de aliento. Sencillamente con eso, buenos días vecino, ¿cómo está? Dios le bendiga. Todo eso es servicio de lo que el Señor nos dio. Así que debemos de convertirnos en eso. ¿Les gusta esa postura? Esa condición, perdón. Sirvientes. Es un concepto que se sale del esquema de este mundo. Porque este mundo prepara a la gente no para ser sirvientes, sino para ser jefes, mandón, tener liderazgo, posición, ¿no? Y todo eso está bien en otros aspectos, pero es que haciendo el servicio tenemos una posición en el corazón de Dios. Amén. Y eso es lo que le debe importar al cristiano. Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser sirviente de todos. Esto es una invitación a que no vivimos pendientes de nosotros mismos. El cristiano no vive pendiente de sí mismo, hermanos, tenemos que entenderlo. El cristiano vive pendiente del otro. Ese debe ser nuestro enfoque. ¿Saben qué pasa cuando estamos pendientes de sí mismos? Es que no tenemos ojos para nada más. Porque es pendiente de satisfacer, de llenar, de cumplir todo lo que nosotros queremos, y eso nos enceguece de alguna forma espiritualmente para ayudar al otro y dejar de ver la necesidad del otro, llámese como se llame. Entonces eso nos está evitando, interrumpiendo nuestro servicio. No debemos estar pendientes de nosotros mismos, hermanos. Cristo no estuvo pendiente de sí mismo. Su obra era agradar al Padre y traer bendición a este mundo caído que necesitaba la redención. Si hubiera estado pendiente de él mismo, ahí en Getsemaní hubiera dicho, Señor, lo siento, voy a hacer mi voluntad, evito subir a la cruz. No lo hizo, hermanos. Por lo tanto, nosotros no lo podemos hacer. Una vida centrada en nosotros es una vida pobre, sin sentido, sin propósito. ¿Cuántos decimos amén? La mayor satisfacción es poder ayudar a otros hermanos. Como les digo, este concepto va totalmente en contra de los criterios de este mundo. Pero el cristiano va contracorriente. ¿Cuántos decimos amén? Somos como los salmones, el salmón es el que va en contracorriente, ¿no? Que va subiendo en contracorriente. Somos como salmones. Nosotros no seguimos la corriente de este mundo, dice la palabra. Seguimos la corriente del Señor. Seguimos el ejemplo de Cristo. Así que esta pieza no puede faltar, la pieza del servicio, la pieza del hacer. No puede faltar, porque si falta, entonces el puzzle para encontrar una vida en plenitud está incompleto. ¿Cuántos han llenado puzzles? A Mateo le encanta llenar puzzles, hacer rompecabezas, como también se les llama. Y si falta una pieza, se ve mal, se ve incompleto. No cumple su propósito de mostrar eso, esa imagen que pretende mostrar ese puzzle, pues igual es nuestra vida. Si no servimos, el puzzle está incompleto. Si no servimos, no vamos a poder mostrar en toda su plenitud lo que representa Cristo al resto. Debemos de servir. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren servir? ¿Cuántos quieren seguir sirviendo?
Esa es la idea. Amén. Vamos a ver qué consecuencia trae esta predicación en la vida de esta iglesia. Es importante, y en la vida de familia. La pieza que no puede faltar: ser, permanecer y hacer, donde su expresión se halla en el servicio. Una invitación, hermanos, hermosa, un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Solamente tenemos ese privilegio los hijos de Dios. Él nos ha invitado a ti, a todos los que estamos en este lugar y a mí, a ser colaboradores. Y esa función solamente se puede alcanzar a través de el servicio activo, que encuentra muchos campos de acción. Es extenso los campos de acción. Yo concreté en esos puntos, pero hay muchísimos campos de acción donde el hacer va a poder ser expresado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a invitar a la alabanza para que suba. Vamos a ser agradecidos, hermanos. Cerremos nuestros ojos, no estemos pensando en nada más. Estemos pensando en lo que Dios ha traído a nuestras vidas en esta mañana. Estemos pensando en esa pieza del puzzle que nos faltaba, tal vez recordar o conocer para algunos, para llegar a experimentar esa vida plena en Dios. Esa vida que todo mundo está buscando y que la quiere hallar en diferentes aspectos de este mundo, pero que solamente va a ser hallada en Cristo. Primero siendo, después permaneciendo y por último sirviendo, haciendo. Dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sirvamos porque lo hacemos para el Señor. Si los hombres fallan, hermanos, el Señor no va a fallar. Nuestro servicio no depende de que todo vaya bien, de que tengamos que ejercer ese servicio con buenos hombres, con hombres correctos. A veces nos encontramos con situaciones que no hemos visto precisamente ese ejemplo, pero vemos también grandes hombres de Dios que pudieron ejercer su servicio en medio de circunstancias muy difíciles, como Daniel, como José, como muchos otros. Pudieron ejercer aquello a lo que Dios les había enviado a ejecutar, a caminar en esa acción, y fue suficiente con mirar a Dios, porque para servir es suficiente, hermanos, con mirar a Dios, con mirar el ejemplo, con mirar a Cristo. Si tú has intentado alguna vez servir y has salido lastimado, yo solamente te puedo decir: pon tus ojos en Cristo, porque posiblemente hemos sido lastimados, pero ¿qué nos dice que nosotros no hemos podido también lastimar a otros a través de nuestro servicio? Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, es el llamado para servir, hermanos. No hay otra condición, no hay otra forma de llegar a experimentar la vida plena en cuanto al área del servicio. Puestos los ojos en Cristo. Mantengamos esa actitud de servicio, hermanos, de un servicio activo, de un servicio que se desarrolla en todas las áreas donde el Señor nos ponga a hacerlo. Nuestra motivación no deben ser los hombres. Nuestra motivación siempre, desde que te levantes hasta que te acuestes, recuerda, tu motivación de servir está en Cristo. Cristo es el que tiene que motivarnos. No son los pastores, no son los líderes, no son ese jefe de trabajo, no es ese esposo, no es esa esposa, no es ese hijo. No, hermanos. Si ponemos nuestra mirada ahí, no vamos a lograr hacer lo que Dios nos manda hacer. Pongamos nuestra mirada en el Señor, porque Él es la causa, Él debe ser la causa de todo lo que hacemos. Amén. Él es la causa, porque a Él queremos darle gloria, porque el servicio nos habla de adoración también, y queremos adorar con nuestro servicio a Dios. Por eso no pongamos nuestra mirada en los hombres. Jesús dijo: el Padre honrará a todos los que me sirven. ¿Acaso hay mayor privilegio que la honra del Padre? Por supuesto que no, hermanos. Es la honra del Dios Todopoderoso que
vamos a recibir cuando ejercitamos ese servicio como Dios quiere. No hay mayor privilegio. No busques la honra de este mundo. No busques eso. Tenemos que dar testimonio, por supuesto que sí, hermanos. Pero si tú haces bien tu trabajo, si estás ejecutando bien el servicio y no recibes honra de los hombres, no mengues por eso, porque hay uno que te está mirando y Él te está dando honra y te la dará también, llegado su momento, cuando nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Los siervos van a escuchar esa palabra de parte de Dios. Seamos buenos siervos, sin importar las circunstancias, sin importar las personas, porque nuestra causa es Cristo. La máxima expresión para poder llegar a tener una vida plena en Cristo se llama servicio. Se llama servicio. No se te olvide eso. Servicio. Empieza a hacerlo ya. Si hasta aquí lo estabas haciendo tal vez de cualquier forma o sin tener claro todo esto, hoy el Señor nos está haciendo una invitación. Está la forma, hijo. Camina en esa verdad. Camina en esa verdad. Imprégnala en tu corazón, pero que se haga una realidad, porque el servicio, hermanos, habla de acción. De acción. Sirve al prójimo, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tu comunidad. Sirve de forma íntegra. Compartir con otros el amor y la gracia de Dios es servir a Dios, hermanos. Esto no puede faltar. No dejemos que ninguno pase por delante de nosotros y se nos olvide que aquí también podemos ejercitar ese servicio. Recordemos, ser cristiano no se limita solo a hablar sobre lo que creemos, sino que debemos permanecer en lo que creemos para luego hacer, accionar, poner en funcionamiento a través del servicio todo lo que creemos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos has llamado a servirte. Gracias porque no nos dejaste desprovistos de ejemplo. Gracias porque te plació enviar a tu Hijo como siervo para dejar ese ejemplo. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Es por tu gracia, Señor. Es solamente por tu gracia que tenemos este beneficio hermoso de servir. Espíritu Santo, ve trayendo a los corazones que están congregados en este lugar y ahí a través de Zoom revelación, discernimiento. Despeja toda duda y haznos entender a todos que hemos sido creados para servir al Dios soberano. Hemos sido creados para eso, para adorarlo, pero no hay verdadera adoración a Dios si no servimos. Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, fortalece a todos. Perfecciona los dones, Señor. Perfecciona dones, Señor. Revela dones en esta mañana, para que todos podamos servir, Señor, dentro y fuera de la iglesia, Señor. Porque los dones no solamente sabemos que sean desarrollados aquí, sino también allí afuera, Señor. Trayendo esperanza a un mundo que necesita de ti, Señor. Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, muévete. Haz de cada varón, de cada mujer que está aquí congregado, Señor, un siervo, Señor, un siervo que desea servir. Haznos sirvientes los unos a los otros, Señor, sirviéndote a ti, Señor, de esta forma. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. En ti todo es posible y no nos has marcado un camino de imposibles, sino de posibles, porque en ti está todo lo que necesitamos para que eso sea una realidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a
a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad.